Quizás ya lo hayas sentido alguna vez. Un silencio diferente, casi acogedor, que llena el ambiente cuando estás solo. O tal vez, en una noche cualquiera, soñaste con ese rostro querido que se fue, y al despertar, algo en ti parecía más ligero, como si te hubiera acunado una presencia invisible. El dolor de la ausencia tiene un peso inexplicable. No es solo nostalgia, es un tipo de silencio que duele. Pero en medio de ese vacío, hay quienes dicen, todavía lo siento cerca. Otros afirman, ella me visita en sueños, me habla, me protege. ¿Echas de menos un lugar que nunca has visto? ¿De alguien que se ha ido, pero que sigue habitando tus pensamientos como si todavía estuviera aquí? Edgar Cayce, el profeta dormido, decía que el alma no está confinada al cuerpo. Es energía viva y el amor es su forma más pura de expresión. Por eso, incluso después de la muerte, aquellos que nos amaron siguen cuidando de nosotros, de formas que los ojos quizá no vean, pero que el corazón reconoce. Hay consuelo en saber que los lazos verdaderos no se rompen con la partida física. Al contrario, se transforman. Y si pudiéramos percibir esos lazos sutiles, los pequeños gestos invisibles de protección, las señales delicadas, los reencuentros silenciosos, en este vídeo exploraremos 5 formas en las que tus seres queridos fallecidos pueden seguir cuidando de ti. No para demostrar nada con rigidez, sino para calentar tu corazón con la posibilidad de que el amor, sí, ese amor, sigue vivo, presente y protector. Quizás hoy, al escuchar estas palabras, recuerdes algo que viviste, o quizás sientas solo un ligero escalofrío en el brazo, como un susurro que dice, nunca me fui, solo cambié de forma. ¿Seguimos juntos? 1. Protección a través de los sueños. A veces, el reencuentro ocurre cuando se cierran los ojos. Y en el espacio sagrado entre el sueño y la vigilia, algo dentro de nosotros se abre, como si una rendija en el tiempo permitiera el contacto con lo invisible. Soñar con alguien que ya se ha ido no es solo recordar, es sentir. Y muchos describen estos sueños con una claridad casi extraña, como si realmente hubieran vivido ese momento, y no solo lo hubieran imaginado. Quizás ya lo hayas experimentado. Un sueño en el que tu padre, tu abuela o un gran amor aparece sonriendo. A veces no dicen nada, solo te miran a los ojos y tú lo entiendes todo. Otras veces te dan consejos que ni siquiera sabías que necesitabas. Y cuando te despiertas, no solo queda el contenido del sueño, queda la paz, como si esa presencia, aunque breve, hubiera dejado algo en ti. Edgar Cayce decía que durante el sueño estamos más cerca del mundo espiritual. Creía que el alma, en ese estado de reposo, se desprende parcialmente del cuerpo y se mueve en otras dimensiones, aquellas que nuestros sentidos racionales no pueden alcanzar. Es en ese estado expandido donde se producen las visitas. Para Cayce, los sueños no son solo productos de la mente, son encuentros del alma. Muchas personas comparten experiencias similares. Dicen que han soñado con sus seres queridos en momentos decisivos de su vida y que lo que oyeron o sintieron allí fue determinante. En uno de estos relatos, una mujer dijo que estaba angustiada porque no sabía si debía aceptar un tratamiento médico delicado. Por la noche, soñó con su hermana fallecida, que solo le tomó la mano y le sonrió, mirando hacia una luz que había delante. Al despertar, sintió una serenidad que antes no había sentido. Decidió seguir con el tratamiento y sobrevivió. También hay sueños en los que el difunto advierte, orienta o alerta. Un hombre contó que soñó con su abuelo, que lo llamaba insistentemente y le pedía que tuviera cuidado con el coche. Al día siguiente, por impulso, decidió no viajar. Más tarde se enteró de que la carretera por la que iba a circular había sido cortada por un grave accidente. Pero los sueños no siempre traen mensajes verbales. A veces es solo un abrazo, una presencia silenciosa que alivia nuestro dolor por unos instantes. Y eso es suficiente. Cayce enseñaba que estas visitas no son alucinaciones, sino expresiones del amor que trasciende la materia. Según él, el alma del difunto, al percibir el dolor de los que se quedan, busca formas de aliviar ese peso. Y los sueños son uno de los caminos más directos para ello.
En ellos somos menos rígidos, menos escépticos, más permeables a lo sutil. Muchos relatan que, tras estos encuentros oníricos, algo cambia. El miedo a la muerte disminuye, la nostalgia se suaviza y surge una especie de confianza, como si hubieran recibido un silencioso recordatorio de que no están solos, de que sí hay una continuidad y que el vínculo permanece. Estos relatos se repiten en diferentes culturas, lenguas y tradiciones. En Japón se cree que los antepasados se comunican a través de los sueños para proteger a sus descendientes. En el espiritismo, los sueños se consideran una de las principales formas de intercambio entre planos. E incluso en psicología, Carl Jung hablaba de los sueños como puentes entre el consciente y el inconsciente colectivo, donde habita algo más grande que nosotros. Pero, independientemente de las creencias, lo más importante es quizás el sentimiento que queda, porque cuando alguien se despierta de un sueño así y dice, «Era real, sé que era él», hay una verdad profunda ahí, la verdad del corazón, que no necesita pruebas para saber lo que siente. Quizás esta noche al acostarte puedas hacer un pequeño gesto, cerrar los ojos con gratitud por aquellos que ya se han ido y permitir que el alma, libre del ruido del mundo, encuentre ese abrazo que aún vive en la memoria. Y si, por un instante, solo respiraras, como si te estuviera observando con amor a alguien que nunca ha dejado de estar cerca, la protección, a veces, llega en el silencio de los sueños, y toda alma cansada algún día vuelve a casa, aunque solo sea por unas horas mientras duerme. 2. Señales en la vida cotidiana. La presencia de quienes se han ido no siempre se manifiesta con palabras. A veces viene en forma de sutilezas, una fotografía que cae sola de la estantería, un olor familiar que aparece de la nada, una canción que suena justo en el momento en que pensabas en esa persona. ¿Coincidencias? Quizás, pero para quienes sienten, no hay duda. Algo, o alguien, está tratando de decir, todavía estoy aquí. Edgar Cayce decía que el mundo espiritual está más cerca de lo que imaginamos. Para él, el alma que abandona el cuerpo no se aleja por completo de sus seres queridos. En cambio, sigue en sintonía con su vibración, encontrando formas de hacerse presente, no para asustar o controlar, sino para consolar, guiar y proteger. Y una de esas formas, según muchos relatos, es a través de señales cotidianas. Pequeños acontecimientos que, vistos con los ojos del alma, adquieren un significado profundo, como si lo invisible se inclinara por un instante para tocar lo visible. Hay personas que hablan de objetos que aparecen fuera de lugar, un anillo de boda encontrado debajo de la cama, una carta antigua que aparece dentro de un libro que nunca se había abierto. No es solo el objeto en sí, sino el momento en que aparece, normalmente durante periodos de dolor, duda o intensa nostalgia, como si el universo respondiera, no estás solo. Otros hablan de aromas, un perfume que era típico de la abuela de repente llena el aire. El olor a tabaco del padre, incluso años después de su partida, aparece de forma inexplicable en la sala. Estos aromas no tienen una fuente visible, y sin embargo se perciben con claridad, provocando una emoción inmediata, como un recuerdo vivo. También hay interferencias electrónicas, luces que parpadean sin motivo, aparatos que se encienden solos, radios que reproducen canciones memorables. Aunque la ciencia tiene explicaciones técnicas para algunos de estos fenómenos, muchos prefieren aceptar la idea de que detrás de ellos hay un delicado intento de contacto. Como decía Cayce, la conciencia espiritual puede influir en los campos de energía, y, si todo es energía, tal vez el alma encuentre caminos sutiles por los que dejar su huella. Pero hay un tipo de señal aún más silenciosa y quizás más profunda, la mirada. Hay personas que dicen sentir miradas, pero no saben por qué, como si al caminar por la calle alguien las reconociera, sin haberse visto nunca antes, o esa sensación de estar siendo observado con ternura, incluso estando solo, como si el alma de quien se fue aún los viera y de alguna manera los cuidara. Estos relatos se extienden por diferentes culturas. En México, por ejemplo, el Día de los Muertos celebra precisamente eso.
la convivencia invisible entre los vivos y los difuntos, a través de altares, comidas favoritas y objetos personales. En el hinduismo, se cree que los antepasados siguen influyendo en nuestras decisiones y protegiendo nuestros pasos, especialmente cuando se les honra con recuerdo y gratitud. Desde el punto de vista científico, no hay una confirmación directa de que estas señales sean visitas espirituales. Pero hay teorías que abren puertas. La física cuántica, por ejemplo, habla de la no localidad, la idea de que partículas separadas en el espacio aún pueden estar misteriosamente conectadas. ¿Podría esto aplicarse también a las almas? Carl Jung, por su parte, hablaba de la sincronicidad, acontecimientos aparentemente aleatorios que tienen un significado profundo para quienes los viven. Para Jung, no era una coincidencia, era el alma manifestándose en el momento adecuado, a través de símbolos y acontecimientos, como si el universo fuera un espejo de nuestro mundo interior, y tal vez eso es lo que representan estas señales, reflejos de lo que aún vibra dentro de nosotros, reflejados en el mundo exterior. Pero para percibirlos hay que desacelerar, estar atento, confiar no en lo que ven los ojos, sino en lo que siente el corazón. Quizás hayas notado un número que se repite, un pájaro que siempre se posa en el mismo lugar, a la misma hora, una mariposa que entra por la ventana justo el día del aniversario de alguien que se ha ido. Todo esto puede parecer insignificante, pero para quien está de luto son destellos de eternidad. El amor al fin y al cabo no desaparece, se transforma en señales, y a veces todo lo que el alma necesita es un pequeño gesto del otro lado para recordar: estoy aquí, sigo cuidando de ti. Si hoy encuentras algo fuera de lugar, si percibes un aroma en el aire, o si un ligero escalofrío recorre tu piel sin motivo, y si, por un instante, simplemente reconocieras que tal vez no estás tan solo como crees, las señales no siempre gritan, pero susurran, y el alma, si está atenta, escucha. 3. Intuiciones y presentimientos. A veces no hay sueños, no hay señales visibles, y sin embargo, algo dentro de ti susurra: no vayas por ese camino. O al contrario, confía aunque parezca incierto. Son esas sensaciones repentinas y profundas que no sabemos de dónde vienen, pero que de alguna manera nos protegen, nos guían, nos sostienen en el momento exacto en que podríamos caer. Muchos lo llaman intuición, otros presentimiento. Kaiser lo llamaba orientación espiritual, un tipo de sabiduría que llega sin esfuerzo racional, como una brisa que sopla desde el alma hacia la mente. Según Edgar Cayce, el alma es una chispa de lo divino, siempre en contacto con otras almas con las que comparte profundos lazos. Por eso, incluso después de la muerte, aquellos que nos han amado siguen comunicándose con nosotros, no necesariamente con palabras, sino a través de impresiones internas, sentimientos sutiles y certezas que no sabemos explicar. Quizás hayas sentido alguna vez un impulso repentino de evitar una calle, sin saber por qué. O hayas recordado a alguien fallecido justo en el momento en que estabas a punto de tomar una decisión importante. Puede parecer una coincidencia, pero cuando se repite, cuando viene acompañado de una sensación casi física de confort o alivio, algo en nosotros se da cuenta. No es solo la mente, es el alma recibiendo un mensaje. Muchos testimonios confirman esta experiencia. Las personas dicen que en momentos de angustia se vieron invadidas por una calma inexplicable, como si de repente alguien las envolviera en un abrazo invisible. No había nadie allí, y sin embargo, había alguien. Una mujer cuenta que, tras la muerte repentina de su marido, pasó días sin poder dormir. Una madrugada, mientras pensaba en rendirse, sintió una extraña paz invadir la habitación. La envolvió un suave calor en los hombros y una voz interior le dijo: «Aún no es hora, tienes que quedarte». Se quedó dormida. Al día siguiente, encontró una carta de su marido guardada en un libro, una carta que nunca había visto antes. Cayce explicaba que estas manifestaciones son posibles porque el alma no está sujeta a las mismas leyes que la materia. Se mueve en el campo de la conciencia, que es atemporal e interconectado. Es en este espacio donde el difunto puede acercarse,
no con un cuerpo, sino con energía, con intención, con amor. La neurociencia, aunque aún no comprende todos los misterios de la intuición, ya reconoce que hay áreas del cerebro responsables de captar patrones sutiles y emitir alertas incluso antes de que podamos pensar racionalmente. Lo llaman inteligencia instintiva o decisión inconsciente. Pero tal vez sea más que eso. Quizás en algunos casos, estas decisiones no solo provienen de nosotros, sino a través de nosotros. En psicología transpersonal, Carl Jung hablaba del yo superior, una parte de nosotros conectada a algo más grande, que accede a información más allá del tiempo y el espacio. Para él, el alma contiene recuerdos, afectos y también guías. Y estos guías son a menudo los propios seres queridos que ya se han ido. Quizás no tengamos palabras para todo lo que sentimos, pero el corazón conoce el toque de la presencia. Y cuando algo nos salva de un peligro o nos da claridad en medio de la confusión, es natural mirar al cielo y decir, fuiste tú, ¿verdad? Muchas personas relatan esta sensación, la de que alguien está ahí, cuidando, vigilando desde lejos. Y aunque nunca puedan demostrarlo, lo saben como si lo hubieran sabido desde siempre. Otros incluso dicen que estas intuiciones se vuelven más frecuentes después del duelo, como si al perder a alguien el alma se volviera más sensible, más abierta, como si el velo que separa los mundos se hiciera más fino. Y de hecho, Kayse creía que el sufrimiento espiritual nos hace más receptivos al lenguaje de lo invisible, pero se necesita silencio para escuchar, no el silencio de la ausencia, sino el de la escucha profunda. La intuición es como una brisa. Si hay mucho ruido, pasa desapercibida. Quizás ahora mismo te estén cuidando y ni siquiera lo sabes. Quizás ese desvío inesperado, esa elección repentina, ese no sé por qué, pero sentí, sea un abrazo que viene del otro lado. Y si, por un instante, simplemente confiaras en lo que sientes, aunque no lo entiendas, y si esa voz interior fuera, en realidad, la voz de alguien que todavía te ama, aunque no tenga cuerpo, aunque no tenga palabras. En el fondo, toda alma lleva un mapa que no se ve, pero que conoce el camino. Y cuando la nostalgia duele demasiado, a veces el camino más seguro es aquel en el que los pasos invisibles caminan a nuestro lado. 4. Influencia en los sueños de otras personas. A veces, el mensaje no te llega directamente a ti, te llega a través de otra persona, un amigo, un pariente lejano, alguien que ni siquiera convivió mucho con el ser querido que se fue, pero que una noche cualquiera sueña con él. Y lo más curioso, ese sueño trae un mensaje que solo tiene sentido para ti. Esto ocurre más de lo que se imagina. Las personas que han perdido a seres queridos a menudo reciben consejos, advertencias o consuelo a través de los sueños de terceros. Puede ser un conocido que ni siquiera sabía que estabas pasando por un dilema, pero que de repente aparece diciendo, he soñado con tu madre, estaba sonriendo y me ha pedido que te diga que todo va a ir bien. Al escuchar estos relatos, se siente un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Es como si el universo estuviera encontrando caminos alternativos para que el mensaje llegara a donde debe llegar. Y cuando el dolor es demasiado grande, cuando el alma está cerrada en sí misma, tal vez el amor encuentre otro corazón que sirva de mensajero. Edgar Cayce creía profundamente en la continuidad de la conciencia después de la muerte. Para él, el alma no solo sobrevive, sino que permanece activa, sensible, conectada con aquellos a quienes ama. Y en sus lecturas, a menudo afirmaba que los que se habían ido utilizaban los canales disponibles, sueños, intuiciones, sentimientos, para proteger, consolar y guiar a los que se quedaban. Cuando los sueños se producen con otras personas, hay algo aún más especial, la confirmación. Es como si el universo dijera delicadamente, no te lo estás inventando, es real. Y no es raro que estos sueños estén cargados de detalles que el soñador desconocía, pero que tienen mucho sentido para el afligido. Hay una historia conmovedora de una mujer que perdió a su madre durante una hospitalización repentina. Su mejor amiga, que nunca conoció a su madre, la llamó llorando una mañana.
Le dijo que había soñado con una señora de cabello blanco sentada en una mecedora que le decía: «Dile a mi hija que esa canción todavía me hace bailar». La amiga no sabía que, todos los domingos, madre e hija bailaban juntas en el jardín al son de la misma canción. Para la hija, ese sueño fue un abrazo. Los sueños así no siguen la lógica, no obedecen a la razón, pero obedecen al amor. Y el amor, como decía Kayse, es la frecuencia más alta del alma, la que trasciende el tiempo, el espacio y la forma. La psicología transpersonal reconoce el papel de los sueños como instrumentos de conexión con el inconsciente colectivo. Jung creía que en los sueños tocamos un campo donde todas las conciencias están entrelazadas. Y en ese entrelazamiento, es posible que los mensajes atraviesen no solo el tiempo, sino también las fronteras individuales. Algunos relatos muestran que los seres queridos fallecidos aparecen en los sueños de personas que están emocionalmente disponibles o que se encuentran en un estado más abierto y receptivo. Es como si el alma, buscando un puente, eligiera el que está menos bloqueado por el sufrimiento, y a través de ese puente envía el mensaje. No es raro que en estos sueños el difunto esté sereno, sonriente, transmitiendo calma. Casi siempre, el mensaje es sencillo: un «estoy bien», un «no te preocupes tanto», un «sigue adelante». No hay discursos largos, hay presencia, hay intención y hay verdad. Quizás por eso quien recibe este tipo de sueños no se siente asustado. Al contrario, se despierta conmovido, emocionado, con una nueva claridad, como si hubiera participado en algo sagrado, aunque sin entenderlo completamente. Para Kayse, esto refuerza la idea de que el alma es parte de un campo continuo de conciencia. Nada se pierde, todo se transforma y se reorganiza para que el amor siga fluyendo. Incluso cuando el dolor intenta interrumpirlo, incluso cuando el duelo cierra los ojos, el alma encuentra caminos. A veces caminos sorprendentes. Las personas describen que, después de recibir estos mensajes a través de los sueños de otros, tomaron decisiones importantes. Se mudaron de ciudad. Rompieron relaciones que las aprisionaban. Comenzaron viajes de sanación, porque algo allí despertó. Un recuerdo de lo que realmente importa. Otros relatan que, tras años sin sentir nada, sin señales, sin sueños propios, finalmente escucharon una frase de un compañero o vecino: «He tenido un sueño extraño con tu hermana». Y en ese instante, el velo del silencio se rasgó. La nostalgia se convirtió en presencia, la ausencia en compañía. Y si por un instante pudieras aceptar que el amor que sientes es lo suficientemente fuerte como para atravesar otras almas, que los mensajes que esperas pueden venir de donde menos te lo imaginas. Quizás los sueños no sean solo sueños, quizás sean cartas escritas en otro idioma, el idioma del alma, y en este mundo donde todo parece tan racional, tan fragmentado, qué privilegio es poder reconocer que todavía existe un vínculo que no se rompe, solo cambia de camino. Quien ama siempre encuentra la manera de volver, aunque sea en el sueño de alguien. 5. Presencia sentida en momentos especiales. Hay días que parecen llevar un peso diferente en el aire. Fechas marcadas por el amor o el dolor. Cumpleaños, bodas, nacimientos, celebraciones, o ese día exacto en que alguien se fue. En esas ocasiones es como si el tiempo se ralentizara por unos instantes, y muchos sienten algo que no saben explicar. Un ligero escalofrío, un calor en el pecho, una brisa que atraviesa una habitación cerrada, un silencio diferente que consuela en lugar de asustar. Es como si, en esos momentos especiales, el alma de quien ya se ha ido se acercara más, no para ser recordada con tristeza, sino para participar, para estar allí, a su manera, al otro lado, pero aún juntos. Según Edgar Cayce, el alma mantiene un vínculo energético con aquellos a quienes amó profundamente. Incluso después de la transición, ese vínculo permanece activo, y el amor, esa energía viva que no se apaga, encuentra formas de manifestarse, especialmente en momentos de gran carga emocional. Por eso, cuando el corazón vibra con más intensidad, ya sea por alegría o por nostalgia,
se convierte en una antena más sensible, y la presencia del ser querido fallecido puede percibirse con mayor claridad. Es en este contexto que muchos relatan acontecimientos inexplicables: una vela que se apaga sola a la hora del brindis, un collar antiguo que se rompe sin motivo, justo el día en que iba a ser usado en su honor, un pájaro inusual que se posa en la ventana durante la ceremonia de la boda. No se trata de buscar magia en todo, sino de acoger lo simbólico que se presenta con delicadeza. Y también están las sensaciones físicas: un toque sutil en el hombro, un frío repentino, un escalofrío que no proviene del clima, sino del interior. Estas experiencias son descritas con frecuencia por quienes están en profunda conexión con un ser querido ya fallecido. Para algunos son momentos de éxtasis emocional, para otros son simples y discretos, pero aún así inolvidables. Puede que la ciencia no sea capaz de medir estos fenómenos con instrumentos, pero la física moderna ya admite que todo está interconectado por campos invisibles. La teoría de los campos morfogenéticos, por ejemplo, sugiere que existe una memoria colectiva compartida entre seres que han vivido en relación. ¿Podría este campo explicar también por qué sentimos a alguien que ya no está físicamente aquí, precisamente en los días más importantes de la vida? Kayse decía que el alma es sensible a la intención. Cuando piensas con amor en alguien que se ha ido, creas un puente vibratorio, y si ese pensamiento está cargado de emoción genuina, como ocurre en fechas especiales, ese puente se ilumina, se convierte en un canal. No hay necesidad de llamar, invocar o pedir. Basta con sentir, basta con recordar con todo el corazón. En diversas tradiciones espirituales, esto se reconoce. En el budismo tibetano, los días de transición se consideran portales en los que el velo entre los mundos se vuelve más fino. En el chamanismo, los ancestros suelen manifestarse en momentos de rito y transición. En el espiritismo, se enseña que la oración amorosa es como una luz que guía al espíritu hacia quien la emite. Todo esto apunta en la misma dirección. El alma sigue siendo sensible al amor. También hay quienes registran estas presencias en imágenes, fotografías tomadas en fiestas familiares, donde aparecen haces de luces inusuales, formas indefinidas, destellos donde no había reflejos. No se trata de demostrar nada, pero para quienes lo sienten, son señales. Señales que llegan más profundo que cualquier argumento. Un relato muy conmovedor nos lo contó un hombre que perdió a su padre años antes del nacimiento de su hijo. El día del parto, ya en la maternidad, la luz de la sala comenzó a parpadear. Los médicos y enfermeros intentaron solucionarlo, pero nada funcionaba. En cuanto nació el bebé, la luz se estabilizó y al salir de la habitación, el nombre del abuelo apareció en la pantalla digital de la recepción. ¿Fue una coincidencia? Para él, no. Era su presencia. Era una bendición. Muchas personas dicen que en los momentos más impactantes sienten una ligereza repentina, como si algo las envolviera. Como si una presencia invisible dijera: lo vi, estaba allí. Sigo formando parte de tu historia. Y eso lo cambia todo. Cuando entendemos que nuestros seres queridos no desaparecen, solo cambian de forma, el dolor se transforma. Sigue habiendo nostalgia, pero también hay pertenencia, hay reconexión, hay libertad para continuar con la vida, sabiendo que el vínculo no se ha roto, solo se ha vuelto invisible. Quizás hoy estés pasando por una fecha importante, un aniversario sin esa persona, un logro que te gustaría compartir, una mesa con un lugar vacío, y si por un instante solo respiraras y te permitieras sentir que quizás ella está ahí, no con un cuerpo, sino con todo lo que es más importante: presencia, amor, cuidado. El alma siente, y en los momentos especiales responde, no siempre con palabras, sino con señales, con ligereza, con silencio, con una certeza que, aunque no haya pruebas, habita en ti, porque el amor verdadero nunca desaparece, solo cambia de frecuencia. Quizás a lo largo de este vídeo te hayas acordado de alguien que se fue, pero que de alguna manera nunca dejó de estar contigo. Quizás hayas sentido un nudo en la garganta,
una lágrima en los ojos, o simplemente ese suave silencio que surge cuando el alma reconoce algo verdadero. La muerte, por definitiva que parezca a los ojos humanos, es solo una transición a los ojos del alma. Según Edgar Cayce, el espíritu no se desintegra. Sigue existiendo, aprendiendo, amando y sí, protegiendo, no con los brazos que conocíamos, sino con una presencia sutil, silenciosa, profunda. Los que se han ido no están lejos, están cerca, de una forma nueva, están en el sueño que consuela, en el perfume que llena la habitación vacía, en la elección que de repente se vuelve clara, en el mensaje que llega a través de otra persona, en la suave brisa que acaricia tu rostro el día de tu cumpleaños, están donde aún late el amor. Cayce decía que el cuerpo enferma cuando no se escucha al alma, pero también decía que el alma florece cuando reconoce el amor que aún vive, incluso después de la ausencia. Quizás hoy puedas permitirte sentir que aquel a quien amas no ha desaparecido en la oscuridad, solo se ha transformado en luz, y esa luz, aunque imperceptible, sigue guiando tus pasos. El duelo es un territorio sagrado, y también un portal, una invitación a mirar más allá del velo de la materia y darse cuenta de que la verdadera conexión no necesita palabras, necesita ser escuchada, presencia, fe, no ciega, sino sentida. La ciencia comienza a dialogar con lo invisible, la física habla de entrelazamiento, la psicología habla de sincronicidad, pero el corazón siempre lo ha sabido, y si, por un instante, solo reconocieras que todo ese amor que aún late en ti es la prueba más clara de que él, o ella, sigue presente. No estás solo. Quizás solo has olvidado cómo es ser visto desde dentro. Poco a poco, con dulzura y reverencia, cultiva ese vínculo invisible. No intentes controlarlo, no intentes entenderlo, solo siéntelo, el alma lo sabe. Y si este vídeo te ha llegado al corazón, si te ha traído consuelo, recuerdos o incluso una pequeña señal, entonces ha cumplido su función. Este canal es un espacio para almas sensibles, un refugio para quienes añoran un lugar que nunca han visto, un recordatorio de que tu dolor no es debilidad, es sabiduría. Si has sentido la verdad en estas palabras, suscríbete, compártelo con alguien que necesite un soplo de esperanza y sobre todo recuerda, todo alma cansada, algún día, vuelve a casa. Y mientras ese día no llegue, estás guiado, eres amado y nunca estás solo.